La Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, a través de su iniciativa Observatorio Político Dominicano, OPD, se sienten complacidos por tenerlos a ustedes acá en este lugar, donde estaremos desarrollando el panel Feminicidios en República Dominicana durante el año 2016, en el marco del cual se estará poniendo en circulación el cuadernillo bajo el mismo título de la autoría de la investigadora Floresmirna Batista Polo. En República Dominicana, los feminicidios se han convertido en un problema social de alta incidencia y que trae profundas consecuencias negativas, impulsando la desintegración familiar y la paz en la sociedad. Esta problemática es parte del campo de estudio del Observatorio Político Dominicano. Es importante recordar que el OPD, Observatorio Político Dominicano, está integrado por 6 unidades, por investigadores asociados a 6 unidades desde las cuales se hacen estudios sistemáticos para aportar conocimiento y aportar a elevar la calidad del debate sociopolítico del país. De inmediato vamos a proceder a saludar a las personas que integran la mesa principal de esta actividad, encabezada por Sonia Díaz, viceministra de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer. Ginette Burnigal, diputada por la provincia Puerto Plata. Le acompaña Ivana Rivera, quien también es diputada por la provincia Puerto Plata. Solange Alvarado, quien es directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Rosa Alcántara, coordinadora de la carrera Medios Digitales y Comunicación Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, OPD. Dilenia Medina, quien es directora interina del Observatorio Político Dominicano. Y a mi izquierda, Flor Batista Polo, investigadora y coordinadora de la unidad legislativa del Observatorio Político Dominicano y autora del libro que se pone en circulación esta mañana. De inmediato vamos a pasar el micrófono a nuestro director, Natanael Concepción, quien tendrá las palabras de bienvenida para todos ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo a las distinguidas damas que nos honran con su presencia y que encabezan esta mesa de honor, y a todos ustedes por haber acudido. Hoy es un día especial para nosotros aquí en el observatorio, en el que queremos hacer un aporte al país sobre un tema que nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho como sociedad. Es inconcebible que cada año, cada mes, cada día tengamos cifras de mujeres muriendo sin ninguna causa justificada, aunque para la muerte nunca hay causa justificada y para esta mucho menos. Es una violencia que nos azota como sociedad, que yo creo que nos avergüenza como sociedad, que creo en mi condición de hombre me avergüenza también como hombre, porque no creo que ningún hombre que ha provenido de una mujer pueda cometer un acto tan vil, tan cruel contra una dama, contra una mujer, contra el género que le engendró, como fue todos nosotros descendientes de una madre. Yo creo que este problema hay que estudiarlo, hay que analizarlo para poder tener políticas públicas cada vez más asertivas. Y ahí se inscribe este esfuerzo del OPD, porque este trabajo que ustedes van a tener acceso a él, este cuadernillo es un esfuerzo que permite ir identificando primero el perfil de quiénes son los victimarios. Eso es un primer punto de avance, porque cuando podemos entender de dónde provienen los victimarios, cuáles son algunas características comunes, eso permite que nuestras autoridades en el diseño de políticas públicas puedan ser todavía más asertivas. Por ejemplo, un dato que me llama la atención de esta investigación es que aproximadamente el 9% de los victimarios provienen de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Castrenses, Fuerzas Policiales, por lo que una intervención en estos organismos podría reducir un poco la incidencia. Otro porcentaje proviene del sector privado, son empleados del sector privado. Por una colaboración de las empresas podría contribuir probablemente a reducir la incidencia de esos hombres. Es decir, que este estudio arroja una serie de estadísticas, de datos, logra un poco de fragmentar la estadística general de no solamente decir el número de feminicidios, sino ir diciendo la característica. Otro aporte que veo en este trabajo
que creo puede ser interesante para el debate, es el tema del impacto que tiene esto en la familia. El trabajo recoge que, si no recuerdo mal el dato, Flor, 106 personas, 116 menores han quedado afectados por la partida de su madre. O sea, estamos hablando de que no solo hay 111 mujeres fallecidas por feminicidios en el año 2016, sino que estamos hablando de 116 niños que se ven en una situación de orfandad, que se ven en una situación de desatención, en un trauma psicológico importante, perdiendo a su madre de la mano de su padre. Imagínense para un niño cómo es posible asimilar un escenario tan dantesco como esto. Es decir, que este trabajo lo que busca es contribuir a ese debate, a esa reflexión, y también creo que puede ser un insumo interesante, y por eso agradezco la presencia de la viceministra, el apoyo de la ministra, que aunque no está, nos respaldó, se excusó y ha mandado a la viceministra, la presencia de la Procuraduría y la presencia de dos diputadas muy destacadas. Es decir, tenemos dos poderes del Estado aquí representados en ellas, como son la diputada Burnigal, la diputada Rivera, que son diputadas además con un liderazgo, con una trayectoria y con una preocupación sincera por estos temas, y la presencia de la academia y de la comunicación a través de Rosa. Es decir, que yo creo que aquí tenemos un grupo de personas que puede contribuir mucho, y nuestra autora Flor, que quiero finalmente dedicar un breve comentario a ella y al origen de este trabajo. Como bien dijo Grady, el observatorio es un espacio de investigación. Y ustedes preguntarán cómo el observatorio se ha preocupado por este tema. El mérito de eso es de Flor. Como ustedes podrán ver, a Flor es una profesional, pero una profesional joven. Y nosotros en el OPD nos sentimos muy orgullosos de ella, pues ella llegó siendo muy jovencita aquí y siempre se destacó por ser una joven con mucha inquietud y preocupación social. El OPD mira este tema porque ellas en un día nos planteó a la dirección del OPD de que ella estaba analizando el tema de los feminicidios en la prensa y notaba que podíamos crear una base de datos sobre esto, y una base de datos que permitiera identificar las características de quiénes eran los victimarios. A mí me pareció genial la idea y al equipo de dirección, y le dijimos adelante, trabaja y preséntanos un resultado de lo que logres encontrar. Y fue para nosotros sorprendente la pasión, la dedicación que ella tomó y los resultados que ha arrojado hoy día este trabajo. Y este trabajo también toca un tema que no ha sido discutido y que surgió también en el proceso de la investigación, los masculinicidios. Y el cómo surgió esto, surgió en un debate entre dos investigadores, aquí hay uno de ellos, Jan, que un poco a modo de chanza le dijo a Flor, pero bueno, y solo hay feminicidios y no hay masculinicidios. Y nosotros esa chanza, en principio nos causó, bueno, un poco de curiosidad, y cuando comenzamos a investigar nos dimos cuenta que también tenemos masculinicidios, en una proporción menor claramente que los feminicidios, pero también están ahí. ¿Y por qué no estudiarlo? Es decir, que el estudio no solo aporta a entender el tema de los feminicidios, sino que va aportando a un nuevo tema que está invisibilizado en la prensa y que también está existiendo, y que no sabemos si tiene una correlación, incluso, una cosa con la otra, ¿no? De que la violencia que están sufriendo las mujeres puede llevar a la incidencia de algunos masculinicidios también. No lo sabemos todavía, pero por lo menos sabemos que comienza a haber una incidencia también de masculinicidio. Es decir que en realidad estamos frente a una sociedad que ha tomado la violencia contra las mujeres, y parece que no solo contra las mujeres, aunque principalmente contra las mujeres. Es decir, este estudio busca contribuir. Espero que en el día de hoy podamos tener un diálogo fluido, un debate fluido sobre este tema, y que ustedes puedan servirse de este trabajo. Las críticas, los comentarios son bienvenidas, porque insisto, este trabajo no, lo que busca es hacer un aporte modesto, un aporte humilde al debate, y espero que así sea acogido y que sea de beneficio para todos ustedes. Agradezco su presencia hoy. Me tengo que excusar porque tengo que ir al interior, por eso no me quedaré todo el acto, pero doña Dilenia, en su condición de directora interina, seguirá acompañándola en los debates, y ustedes son bienvenidos aquí a la fundación, son bienvenidos al OPD. Insisto, espero que puedan tener un debate fructífero el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, especialmente a todas las hermanas, compañeras de compromiso que estamos aquí en esta mesa. Bueno, creo que conversé bastante con Dilenia y con Flor sobre el contenido. Yo creo para el Ministerio de la Mujer, y sé que para todas las que trabajamos este tema, estas son iniciativas que nos da mucha esperanza y mucho aliento. O sea que las nuevas generaciones, aunque ustedes no lo crean,
Y aunque a veces nosotras no nos atrevamos a decir, las que estamos en estos temas, especialmente las feministas, una de nuestras grandes preocupaciones es cómo las nuevas generaciones vienen digeriendo estas ideologías, estos nuevos enfoques de ver la vida. Entonces, ver que desde un ejercicio académico, en este caso aquí en Funglode, se involucren jóvenes en este tipo de temas es muy alentador. Quiero comenzar mi comentario diciéndole que los feminicidios es un fenómeno desgarrante que no puede ser, no tiene ningún elemento, es inadmisible en nuestra sociedad. Y la situación como se refleja en los últimos años, el nivel de crueldad que se refleja, la devalorización de la familia, cómo uno ve que los valores de afecto, de cercanía, de la familia, no nos están funcionando. O sea, es una situación desgarrante. Sin embargo, para las y los que nos preocupamos por este tema, y especialmente para las y las autoridades, no podemos perder de vista que el meollo del asunto, que la causa de esto es una violencia generalizada contra las mujeres y las niñas en nuestra sociedad. Una violencia contra las mujeres y las niñas que hasta hace muy poco está normalizada, porque esta expresión de feminicidio, eso es lo que nos dice, pero hasta hace poco, 2 décadas atrás, ni siquiera existían estas voces, no había una política pública. Yo que me inicié desde los años 70, nosotros los primeros debates fue desde el movimiento feminista, aquí y en todo el mundo. Quien pone en la agenda pública la discriminación contra las mujeres, la desigualdad que sufren las mujeres y las consecuencias que tienen eso, no solamente para las mujeres, sino para el desarrollo de las sociedades, es el pensamiento feminista. Y en todos los países, especialmente en Latinoamérica, que se caracterizan estos pueblos por tener un movimiento de mujeres muy beligerantes, ahí es donde comienzan estos debates. O sea, esas son cosas que tenemos que recordarlas. Y es atendiendo a ese movimiento de las mujeres a nivel internacional y a la situación que se estaba dando con el ejercicio de derechos de las mujeres y sobre todo a las proyecciones de nuevas visiones sobre el desarrollo que las Naciones Unidas y los organismos internacionales llevan a la agenda internacional, y es de la agenda internacional que esos temas vienen a las agendas nacionales. Porque aunque las feministas incidimos en los países, nuestra incidencia no llegó hasta allá, hasta que se generaran políticas públicas, es desde lo internacional. Y lo fundamental, o sea, el fenómeno a enfrentar es la violencia contra las mujeres y las niñas. Y esa violencia contra las mujeres y las niñas tiene su causa en ejercicio desigual del poder en la familia, en la política, en el trabajo, en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros tenemos una historia contada y tenemos una literatura contada desde lo masculino. Es ahora, en épocas recientes, donde ya tenemos investigadores, antropólogos, antropólogas, que están investigando y que de hecho ya venimos construyendo un lenguaje inclusivo donde las personas, sin diferencia de su sexo, puedan verse como personas iguales en derecho. No voy a seguir por esa vía porque me perdería y no volvería al cuadernillo, pero sí quiero dejar sentado que aquí en nuestra sociedad tenemos que resolver el asunto de la desigualdad por cuestiones de género. Mientras subyaza eso, vamos a tener violencia, porque el que tiene el control, ¿qué es lo que hace?
¿Quién tiene el control? Entonces, mientras tengamos un control situado en lo masculino, vamos a tener este tipo. Eso no es una justificación. Lo que pasa es que es por ahí, porque a veces nosotras las autoridades, estas mujeres que ustedes ven, nosotras todas aquí, allí llegamos temprano y parece que era porque teníamos la necesidad de darnos mea culpa y decirnos entre nosotras, porque sentimos tanto que trabajamos y no avanzamos, se reproduce. ¿Sabe por qué? Porque es un asunto, es un cambio sustancial de los valores de convivencia que tenemos que producir en nuestra sociedad. Y para eso es fundamental una intervención de las academias, porque a veces una intervención de la escuela, pero resulta que quienes vamos a educar a las escuelas, venimos de las academias, por eso las académicas tienen un rol tan fundamental en estos temas. En lo que se refiere al cuadernillo, yo voy a comenzar diciendo, ustedes saben que soy viceministra de la mujer y me reconozco como autoridad. O sea, yo no, que aquí no soy, no, yo soy autoridad. Pero tengo que, y así se lo comuniqué a ellas cuando me visitaron, para mí el gran aporte que ellas están haciendo es que nos ponen a las autoridades, por un lado, ante la problemática cruda, pero sobre todo frente a las debilidades que tenemos todavía en los abordajes. Yo creo que ese es un camino que en mi lectura lo interpreté así, puede que otras le den otra lectura. Esa retoma que hacen las investigadoras de el modelo de protocolo para la investigación latinoamericana, para la investigación del delito de feminicidio, para mí me dijo, ¿saben por qué? Porque no es latinoamericano porque es de todos los países. Nosotros como país, las instituciones involucradas, principalmente las instituciones que tenemos políticas, como es Procuraduría, Ministerio de la Mujer y la Policía, tuvimos un equipo de técnicos y técnicas ahí sentados por no se recuerdo si fue 2 o 3 años, construyendo ese protocolo, y así fue en todos los países. Pero ¿qué resulta? Que para no irme de cuadernillo, cuando las investigadoras hacen el análisis comparativo entre cómo tipifica el protocolo los feminicidios y cómo se tipifica el feminicidio en República Dominicana en el proyecto de ley integral, y no solamente eso, como los estamos interpretando, o sea, aquí públicamente se ha defendido que feminicidio es la muerte ocurrida a una mujer a causa de un hombre con el que mantiene, ha tenido o proyecta tener una relación. Sin embargo, cuando usted entra al protocolo, usted ve que hay 7 causales directas de feminicidio directo y otras tantas de feminicidios indirectos. ¿Por qué para mí eso ha sido un gran valor? Porque nosotras participamos, pero eso nosotros no lo aplicamos. Solán, eso no lo aplicamos. Y es como ponernos ante el retrato. Y eso tienen que hacerlo las academias. Porque déjenme decirle, puede ser una presunción mía, pero yo siento en este momento que los hombres, por un lado, y las autoridades, por otro lado, a veces nos dejamos vencer del pánico de esta problemática. Los hombres, por un lado, porque matan porque están perdiendo control. Los hombres matan porque están perdiendo control sobre las mujeres. Y las autoridades que no sabemos qué hacer para enfrentar a veces, o sí sabemos qué hacer, pero no llegamos, o porque a veces quisiéramos poner el problema de un tamaño que lo podamos enfrentar, pero resulta que el fenómeno es un fenómeno social que ya tiene su tamaño y tiene su dimensión.
Entonces, yo creo que este estudio tiene y a mí sí me gustaría, desde Funglode, que este estudio nos permita profundizar sobre las definiciones que nos estamos dando para relevar las estadísticas de violencia contra las mujeres, no solamente el feminicidio, porque en muchos casos nos estamos dando definiciones que no generan subregistros y nos generan incluso desventajas, como lo que está ocurriendo ahora. Ustedes pueden observar que cada vez que sale un informe que viene del Observatorio Regional que lleva a la CEPAL sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, resulta que a veces salimos incluso hasta por encima de Centroamérica. ¿Y usted sabe por qué ocurre eso? Porque en Centroamérica, particularmente en el Triángulo, Guatemala, Honduras y El Salvador, año tras año, por encima de 600 mujeres que se matan. Pero como ellas tienen esas muertes, las deviran por otras calificaciones que no son la muerte, y como nosotros nos hemos unido a esa versión de que la muerte de feminicidio es cuando es por la pareja, resulta que cuando ellos le derivan todas las muertes que tienen que ver por asuntos de pandilla, por este asunto de negociaciones de las transnacionales, cuando le quitan todo eso, resulta que nosotros tenemos más feminicidios que ellos y nos está perjudicando internacionalmente, por tener nosotros una definición que pretende disminuir, pero los hechos no van a disminuir, que pretende disminuir la dimensión. Y vuelvo y repito, para pasar a abordar otro aspecto, que Funglode podría ser un buen espacio, porque ahora resulta que estamos dando algunos avances incluso para tener estadísticas oficiales a través de la Oficina Nacional de Estadística, pero ustedes saben que el número depende de una definición. O sea, un número que algunas veces alguna persona dice, no, que no hay número mudo. El número responde a una definición. Y yo creo que esa reflexión sobre las definiciones que nos estamos dando, particularmente de feminicidio en nuestra sociedad, a mí lo que más, cuando pienso en estos temas, yo pienso, por ejemplo, nietos que han matado a sus abuelas. Ahí ni hubo, ni hay intención de tener una relación de su abuela. O sea, realmente es una dimensión. Pero sobre todo que el protocolo es bastante claro de todas las causas, porque toda muerte de una mujer que es producto de lesionarle su ejercicio de derecho en cualquier ámbito y genera en muerte o en violencia, las causas es el género, y si es muerte, es feminicidio. Como lo es también un feminicidio indirecto, cuando una mujer pobre, porque son las pobres que mueren de aborto por un aborto mal practicado, porque son las pobres las que se mueren. Todas las que tenemos recursos sabemos cómo agenciar un aborto seguro. Se mueren las pobres. Esa mujer pobre que muere, como el caso Esperancita, por ejemplo. Esperancita fue un feminicidio. Ella tenía su condición de salud, pero si Esperancita le hubieran hecho el aborto cuando tenían que hacérselo, eso fue un feminicidio. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nos pueden llevar a una reflexión profunda de cuál es la dimensión y de cuál es la institucionalidad de manera integral que tenemos que hacer frente a esto, que es el gran aporte que ellas hacen trayéndonos la ley integral, que aunque ahora está en un limbo, esa ley integral, pero lo importante que nos aporta esa ley integral es que define la institucionalidad, porque a veces las críticas al tema de violencia nos las llevamos al Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público y la Policía, pero eso solo es porque somos las únicas 3 instituciones que tenemos política específica dirigida y que estamos en el día a día dando la cara.
Pero ¿y qué pasa con la prevención de la violencia? ¿Y qué pasa con ese hombre y esa mujer dominicana que estamos socializando y educando en nuestro sistema educativo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Reproduciendo los mismos valores? ¿Reproduciendo los mismos esquemas de relaciones? Entonces yo creo que este estudio nos pone, por último, para concluir, yo le quiero decir, lo de masculinicidio, señores, no existe. Eso yo creo que es una cosa, porque llegamos a ese fenómeno de feminicidio, es porque son un fenómeno. Los feminicidios son un fenómeno. O sea, las muertes de hombres a causa de mujeres son mínimas. Ningún país del mundo tiene problema de muerte de hombres a causa de mujeres. Puede ocurrir una por defensa propia o intencional, puede ser, porque las mujeres también cometemos delitos. Pero no existe un fenómeno como fenómeno para calificarlo. Yo creo que eso, y tenemos muchísimas cosas, incluso yo me puse a investigar un poco más a partir del estudio, realmente donde los países, Argentina, algunos países de Sudamérica que se ha comenzado a hablar, es desde la prensa que ha comenzado a calificarlo. Bueno, como ya calificamos el feminicidio, ahora cuando entonces yo creo que a nivel de investigación tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Otro elemento que le quiero decir es la portada. O sea, nosotras, aunque todavía es una batalla que no la ganamos, pero voy a ser optimista, voy a decir que estamos avanzando, es que exhibir la violencia no nos ayuda, no nos está ayudando. No, o sea, a nosotros se nos está dando un efecto dominó con el asunto de los feminicidios. Un efecto dominó, producto de la manera en que promovemos. Fíjense qué bueno que se publiquen, porque hay algunos países que el gran problema es que no se publican, pero la manera en que nosotros hacemos publicidad con este tipo de violencia y con otro tipo de violencia nos reproduce. Entonces yo le pondría una imagen de portada que nos convoque a la paz. Ok, este es el cuadernito, Lo que pasa es que este no lo conocía, sí. Bueno, entonces yo saludo nuevamente a las investigadoras. No dejen el tema, porque este es un inicio. Ustedes pueden cruzar, porque como les digo, ya tenemos algunos estadísticas, tenemos la de la Procuraduría, tenemos el Observatorio de Violencia, tenemos también ahora la ONE, que tiene ya una serie de definiciones, y yo creo que este es el momento que la academia nos puede ayudar con las definiciones, para que en su propia investigación ya podamos tener unos enfoques más adecuados, o yo diría más a nivel para enfrentar el fenómeno de los feminicidios. Muchas gracias. Gracias a los valiosos comentarios de Sonia Díaz. Y continuando con la representación del Ministerio de la Mujer, ahora sí pasamos al mensaje de la licenciada Janet Camilo, ministra de la Mujer. Como ministra de la Mujer, felicito al Observatorio de Política Dominicana de Funglode por esta iniciativa de analizar el archivo vertical de los feminicidios que acontecieron en República Dominicana en el año 2016. Felicitamos a Flor Batista por coordinar esta iniciativa y presentarle al país un análisis focalizado desde los acontecimientos trágicos que enlutan a la familia dominicana y que se constituyen en la principal causa de muerte hoy de las mujeres dominicanas y lamentablemente la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Entendemos que este análisis, que será puesto al servicio de todos los dominicanos y las dominicanas, nos invita a analizar esta cruda realidad, todos estos casos que acontecieron en el 2016, para ponderar qué cosas estamos haciendo que pueden beneficiar a un cambio de conducta y cuáles otras tenemos que cambiar. Yo creo que analizando estas causales, cómo acontecieron, qué
enlutamiento lleva hacia la familia dominicana, cuántos niños y niñas sobrevivieron víctimas de estos feminicidios, cómo quedó la familia de estas víctimas y la situación de muchos de los agresores, algunos de ellos que se suicidaron y otros que hoy están en la cárcel o andan todavía prófugos de la justicia. También invitará al país a hacer una reflexión profunda de qué está pasando en el ejercicio de la masculinidad que conlleva precisamente que el hombre mate a la mujer por el hecho de ser mujer. Entendemos que esto es un aporte más que hace Funglode a la democracia dominicana y como ministra de la Mujer, pues también es un aporte que hace a esta lucha que tenemos desde el Ministerio, desde el Estado Dominicano, procurando detener la violencia contra las mujeres y erradicar los feminicidios. Muchas gracias a la ministra por el apoyo que ha dado a esta iniciativa. Y ahora desde la novia del Atlántico recibimos con nosotros a la licenciada Ivana Rivera, quien es diputada por la provincia de Puerto Plata y tendrá sus comentarios respecto a este cuadernillo. Muchas gracias, buenos días a todos, a los que nos acompañan. Quiero felicitar a Flor por este estudio. Quiero decir que en ti se ve y se confirma una vez más el compromiso y la responsabilidad de los jóvenes dominicanos con nuestra sociedad. En este cuadernillo vimos la profundidad y el detalle, pero de una manera didáctica y entendible, para que todos los dominicanos podamos ver qué factores son los causantes y cómo van incrementando los feminicidios en la República Dominicana. Podamos tomar de ahí ideas para políticas públicas que las diversas instituciones puedan aplicar. Como vemos, en el 2016 terminamos el año con 111 feminicidios. Hasta octubre del 2017 ya vamos por 170 feminicidios. ¿Qué pasa ahora? Ya no son solamente los feminicidios, sino que ya, aparte de que el hombre acaba con la vida de la mujer, el victimario se está suicidando. ¿Qué se me ocurre, Flor? Que eso podría ser también un nuevo análisis que ustedes podrían implementar de que por qué está sucediendo esto, cuál es ese fenómeno que se está dando, por qué el suicidio posterior al feminicidio. Como vemos, los feminicidios no son accidentes, no son, son producto de circunstancias y situaciones que se vienen acumulando en el tiempo dentro de la violencia intrafamiliar. Esto yo pienso que debe de ser abordado ya de una manera distinta por las instituciones. Hacer una mesa como la tenemos nosotros hoy aquí con expertos en la materia, ya sean psicólogos, que le den un giro diferente y que nos arrojen un abordaje diferente a los feminicidios, porque la verdad es que nos ha ganado la batalla. Soluciones tenemos que buscarlas, porque no podemos permitir que esta situación continúe. Responsables somos todos, el Estado de hacer las políticas públicas, la familia de suavizar un poquito la violencia. Todos los que tenemos familias sabemos que en la familia hasta a veces los dominicanos tenemos una manera agresiva, un tanto agresiva y violenta de conversar, porque es nuestra forma, es coloquial. Entonces yo creo que desde ahí cambiar el lenguaje, adaptar un lenguaje positivo, cómo enfocamos las cosas, variar la presentación de lo que es un feminicidio, de lo que es la violencia. En vez de dar un ejemplo de violencia, lo que debemos de dar un ejemplo de qué sería una normalidad sin violencia. Por ejemplo, si vamos a poner una pareja discutiendo, vamos a poner una pareja conversando. Si no estamos de acuerdo, por ejemplo, con algún pago dentro de la familia, en vez de estarnos agrediendo, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo. Vamos a tener que variar para desmontar un poquito de la conciencia de los ciudadanos la agresión, la violencia, no seguir mostrando más violencia, porque la violencia nos va a generar más violencia. Debemos demostrar
lo que sería lo adecuado, lo que sería lo ideal para que podamos ir cambiando y sobre todo en los niños que vayan creciendo una nueva generación con un mensaje más positivo, con una comunicación más positiva, con un lenguaje más adecuado. Los medios de comunicación también debemos de aportar a esto, haciendo ese ejercicio de una comunicación más positiva. Las iglesias, las escuelas. El trabajo en las escuelas debe de ser tanto con los docentes como con los estudiantes, porque es un problema social que está en nosotros, que está en los dominicanos, que debemos de, sabemos, todos tenemos situaciones, entonces eso es lo que debemos de tratar, de nosotros mismos comprender cuál es la situación y de nosotros mismos como mujeres también entender de que es una situación que se está dando, entonces vamos nosotras también a aportar a la no violencia porque no podemos, no es una justificación los feminicidios, pero también nosotras tenemos que colaborar porque al final nosotras somos las afectadas y esto no puede pasar a cualquiera, no puede pasar a, los casos que se están dando es en los estratos más bajos de la sociedad, pero también se da la violencia intrafamiliar en los estratos más altos de la sociedad. Entonces no podemos discriminar ahí qué sociedad no está siendo afectada por la violencia intrafamiliar. Yo entiendo que esto no puede afectar a cualquiera. Debemos en las escuelas crear una cultura de igualdad, de valores, de concientizar, como decía, tanto a los docentes como a los niños para tener una vida sana, correcta y sin violencia. Las casas de acogidas para las mujeres violentadas, debemos expandirlas más en nuestro país. Debemos también trabajar con la masculinidad, debemos de concientizar a los hombres de que las mujeres también tenemos derecho, de que las mujeres también estamos progresando para ser un equipo. No queremos ni ser más, pero tampoco queremos ser menos, queremos ser un equipo. Lo ideal es trabajar en equipo, entonces esa conciencia hay que trabajarla con los hombres para que ellos nos crean que porque una mujer llega a un punto, ellos se tienen que sentir menos. No creo que ese sea el deseo, lo que queremos es progresar en una sociedad en conjunto. En el Congreso Nacional estamos esperando que ya lo sometan, la introduzcan en la agenda, porque ya si mal no recuerdo, ya tiene informe de la Comisión de Género del Congreso, que es la ley que crea el sistema de violencia contra la violencia, que es un sistema integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Ellos proponen un sistema donde se le diga a cada institución cuál debe ser su rol para aportar en la violencia contra la mujer. La penalización es importante, es determinante y entiendo que es uno de los factores que va a hacer que el agresor, que el victimario se atemorice, pero no nos va a dar la solución a esta situación. Vemos ahora, por ejemplo, cuando un hombre comete el hecho hacia la mujer y luego entonces se suicida, ¿a quién le vamos a aplicar la pena? Entonces la problemática no solo está en la sanción, es importante y determinante, pero la problemática está en otro nivel y con una mayor profundidad. Hoy hablamos de las casas de acogida que entendí que se deben expandir, también casas de apoyo a los hombres donde se le haga el trabajo de concientización y el seguimiento a los niños que quedan huérfanos luego posterior a los feminicidios. Debe ser una mayor cantidad de los feminicidios, porque por lo regular cuando se mata una mujer, muy probable que deje 2 o 3 niños huérfanos. Entonces, están siendo mayor la estadística de los feminicidios, de los niños que quedan en la orfandad, producto a esto.
En Puerto Plata, la tasa de feminicidio que tenemos es prácticamente cero. Los casos que se han dado, ellos no han sido reportados ante la oficina de género. Allá hay una oficina con expertos que le dan un seguimiento, tanto la fiscal que es la incumbente, la doña Luisa, ellos tienen un protocolo establecido y montado que nos ha ayudado mucho a reducir ese fenómeno allá en Puerto Plata. Yo entiendo que debemos de tomar modelos de, ahora mismo tenemos el de Puerto Plata que lo tenemos en el país. ¿Qué están haciendo allá en la oficina que los está ayudando a contrarrestar este fenómeno? Y si es necesario, ver modelos en otros países que hayan dado resultados positivos y aplicarlo, o tratar de aplicarlo quizás no en igualdad porque no tenemos las mismas condiciones, pero tomar ideas de qué se puede hacer. El caso es que tenemos que buscar una solución ya, y ya lo del año pasado, ya estamos viendo que a este año se le está agregando el fenómeno de los suicidios. Entonces yo te felicito, de verdad, y me da mucho gusto de que tú seas una mujer joven que esté abordando estos temas de investigación, que sé que no son fáciles, pero seguir hacia adelante y ver que en este cuadernillo nos establecemos, tú nos estableces las diferentes tipologías de feminicidio y clasificaciones. Eso al final nos sirve en cuanto a estadística y ver los abordajes, pero a la sociedad, para mí, feminicidio es la muerte de la mujer, y ahí es que tenemos que trabajarlo hacia la sociedad. Estas clasificaciones nos van a servir ya para el tipo de abordaje que debemos dar y dónde enfocarnos. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por la invitación. Muchas de las mujeres, o no muchas, sino algunas de las mujeres que son víctimas de la violencia logran sobrevivir. Ellas también tienen hoy su representación a cargo de la licenciada Solange Alvarado, quien es directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Con nosotros, la licenciada Solange Alvarado. Muchas gracias, muy buen día. Yo voy a leer, primero felicitarte, Flor, felicitar a la unidad de sociedad civil de Funglode, y en especial a ti, porque hacer investigación, hacer registros en este país toma mucho tiempo, es difícil, pero es muy necesario, sobre todo para la gente que trabajamos este tema. Muchísimas gracias, porque me obligó a leer, a escudriñar este documento para poder hacer este comentario. Esto me ha permitido la oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno a este tema que manejamos todos los días en el trabajo que hacemos y que afecta directamente a las mujeres, a las familias y a toda la población dominicana. El registro y la sistematización de los casos nos permite ver este problema más allá de un incidente, un delito o lamentablemente, como la mayoría de la gente ya lo está viendo en la población, que es que mataron a otra mujer. Una más. Al profundizar en el análisis, este nos lleva a develar la violencia estructural que sostiene cada asesinato de una mujer dominicana. La complicidad de una cultura machista que da permiso al hombre para matar cuando la mujer sencillamente decide algo distinto para su vida, o cuando comienza a poner límites y a parar la violencia sufrida durante años. Identificar la edad, los hijos e hijas, las características de las mujeres asesinadas nos permite acercarnos un poco a sus historias, sus dolores y el camino largo transitado antes de perder la vida a manos del hombre que no solo dice amarla, sino que muchas veces justifica el delito en esa construcción social del amor que se expresa en control, dependencia y violencia. En primer término, destacar la coincidencia de la cantidad de feminicidios íntimos de este registro con los reportados por el informe anual de feminicidios de la Procuraduría General de la República ese mismo año. 88 feminicidios íntimos en total. Por otro lado, se destaca la diferencia en la cantidad de homicidios de mujeres que este reporte presenta, 23 en relación a los 79 reportados
por la Procuraduría General de la República. Estas diferencias pueden tener explicación en las caracterizaciones para el registro, que son diferentes en un informe y en otro. En resumen, el registro de la unidad civil, de la unidad de sociedad civil, presenta 111 feminicidios y el informe de la Procuraduría General de la República 167 en el año 2016. Ahora me gustaría contrastar este registro del año 2016 realizado por la Unidad de Sociedad Civil del Observatorio Político Dominicano de Funglode, de quien me referiré en adelante como unidad, para no hablar tanto. Los contrastaré con los resultados del estudio Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios del nuevo modelo de gestión penitenciaria en la República Dominicana, realizado en el año 2011 por la Procuraduría General de la República a través del equipo técnico del Centro de Intervención Conductual para Hombres, con fondos auspiciado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Se trata de una muestra de 59 hombres feminicidas que estaban y están cumpliendo condena por feminicidio en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Se revelan, y por eso quiero destacarlo, porque hace tiempo que ya sabemos mucho de esta problemática y no pasa nada. Se revelan algunos datos coincidentes que pudieran servir para un análisis más profundo. En ambos registros, el rango mayoritario de edad de las víctimas está entre 17 y 36 en el registro de la unidad y de 18 a 37 en el estudio del 2011, prácticamente iguales. En relación a los agresores, el rango mayoritario de edad es de 26 a 47 en el registro de la unidad y de 20 a 50 en el estudio de hombres feminicidas. Pocos años de diferencia en la escala hacia arriba y hacia abajo en cada uno de los registros. Esto nos habla de mujeres y hombres jóvenes en pleno desarrollo de la adultez que mueren o tienen que cumplir condena en base a un sistema de creencias que mata, encarcela y esclaviza. En ambos registros, la mayoría de los agresores tenían más edad que las víctimas. 54% en el registro de la unidad y en el estudio del 2011, en promedio los internos eran 10 años mayores que sus víctimas. En relación a la ocupación laboral y educación de víctimas y agresores, encontramos también algunas similitudes y vamos a poner atención a esta información. La ocupación de los agresores en el registro de la unidad presenta 12% de hombres dedicados a la actividad comercial, 9% miembros de la Armada y la Policía Nacional, 5% a la seguridad privada y 4% taxistas y choferes del transporte público. En el estudio de 2011, el 17% se dedicaba a la actividad comercial, el 17% miembros de la Armada y la Policía Nacional y el 17% taxistas y choferes del transporte público. Una coincidencia total que pudiera tener explicación para un grupo en la búsqueda de seguridad individual frente a los altos niveles de delincuencia y con esa misma arma mata, y para otro con el arma que tiene destino de darle uso para la seguridad pública, le da uso privado y mata a su pareja. Por otro lado, en relación a los niveles de estudio, el registro de la Unidad de Sociedad Civil clasifica a las mujeres estudiantes desde básica hasta universitaria y profesionales de las áreas de medicina, psicología y educación, lo cual no es casualidad. En cambio, no reporta formación universitaria en ninguno de los agresores. De igual manera, en el estudio de los internos feminicidas, el 8% de las víctimas eran estudiantes universitarias o egresadas, o sea, ya profesionales, mientras sus asesinos, el 52%, tenía un nivel primario de estudios, 33% bachiller y ninguno universitario. Estos datos reflejan relaciones donde mujeres más jóvenes y con niveles educativos más altos se someten a relaciones donde el poder económico y la fuerza física se imponen.
Esta es la característica de las relaciones de inequidad en el sistema patriarcal. En nuestro país, las aulas universitarias están feminizadas en todas las universidades, pero las oportunidades laborales han mermado y los niveles de desempleo de las mujeres han aumentado. La encuesta En Hogar 2006 presenta datos de disparidad por género a partir de la escuela secundaria, donde por cada 100 hombres asisten 141 mujeres en este nivel, o sea, en secundaria. Esta disparidad se amplía en la matrícula de educación superior, donde por cada 100 hombres asisten 163.8 mujeres. Más adelante, la encuesta Endesa 2013 muestra que se mantiene esta evolución observada en los años anteriores. En esta encuesta, la cantidad mediana de años de estudio completada por las mujeres era 10.4 y para los hombres 8.7. El 73% de mujeres en edades de 15 a 19 años asiste a un centro educativo. Esto es casi 3 de cada 4. Y de 25 a 29 años, el 26%. En la población masculina, el porciento baja a 14 en los de 25 a 29 años. En relación a las oportunidades de empleo para las mujeres, el estudio Transiciones en el mercado de trabajo de las mujeres y los hombres jóvenes en República Dominicana, realizado por el Banco Central y la OIT, publicado en octubre de 2016, plantea dentro de sus principales conclusiones la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo. Todos los indicadores relacionados con el empleo y su transición, según dice el estudio, revelan la existencia de menores oportunidades para la mujer joven con relación a la que tienen su par masculina. La mujer está afectada por una tasa de desempleo que es el doble de la que afecta a los hombres. Del total de inactivos, oigan qué dato tan interesante, el 37.5% son hombres y la mujer 62.5%. Estos datos revelan la amplitud del problema que estamos discutiendo. No es un problema de las familias, es un problema social. No se trata de una mujer o un hombre, de una pareja o un problema familiar. Esto sería tener una mirada reduccionista de una problemática social y colectiva que afecta a la economía, la salud y el desarrollo general como nación. Se trata de un sistema de creencias que, a pesar de los cambios que poco a poco hemos ido dando las mujeres para nuestro propio desarrollo, venciendo todas estas trabas, sigue promoviendo al hombre como el mayor proveedor económico y el principal generador de riquezas, ofreciéndole mayores y mejores oportunidades. Todavía tenemos el techo de cristal, todavía lo tenemos, o suelo pegajoso, como se llama en otros países. Todavía tenemos una diferencia salarial por el mismo puesto y con los mismos niveles de estudio, entre 10 a 30% menos de ingreso salarial para nosotras las mujeres. En relación al tipo de arma usada para matar, el registro de la unidad describe claramente el cambio que se comenzó a dar en este sentido en el país, pasando de mayormente el uso de armas blancas a armas de fuego en el año 2006, citando a Pola 2008. Ustedes mismos lo hacen, tú misma lo haces. Se registra en este reporte 37% del uso de armas de fuego para asesinar a las mujeres. Estos datos son coincidentes con el informe sobre feminicidios en la República Dominicana de la Procuraduría General de la República, que reportó el 41% de asesinatos de mujeres con armas de fuego en el 2016. Se está acabando mi tiempo. Sí. Ya voy. Como dato que contrasta con estos reportes, ya voy, porque yo hice mi tarea. Como dato que contrasta con estos reportes, el estudio 2011 presenta una diferencia en este sentido. Un total de 56 casos, de un total de 56 casos, 27 utilizaron armas blancas y 24 armas de fuego, 48.2 y 42.9 respectivamente.
Cabe destacar que el año 2011 fue un año tétrico. Fue el peor que hemos tenido, pero este 2017 no sabemos todavía. 233 mujeres asesinadas en el año 2011. Bueno, en este estudio, para ir acortando, no solamente se utilizaba en el 2011 el arma para matar, sino para amedrentar y para amenazar. Los resultados del registro de la unidad, y este es un tema importante, acerca de lo que hace el feminicida luego de cometer el hecho, son coherentes con las investigaciones en este sentido. Y ella lo plantea muy bien. De acuerdo a lo reportado, el 42.2% de los asesinos escapó o intentó escapar. El 23% se suicidó y otros 9 lo intentaron. Abro comilla con una cita. Los asesinos de pareja se suicidan aproximadamente un 20% de las veces y un 10% lo intenta sin éxito. Echeburrúa y Paz de Corral, 2009. Estos datos me dan la excusa para reflexionar acerca de ideas erróneas que se van sembrando en la población. Por las opiniones en los medios de comunicación y redes sociales, parecería que en el imaginario social hay la idea de que la mayoría de los hombres se quitan la vida luego de cometer el hecho. Hemos observado una mayor movilización social y preocupación cuando así ocurre. O sea, se enfoca la atención de la discusión en el suicidio del hombre y no en el asesinato de la mujer, quedando muchas veces invisibilizado el crimen primero. Además de que en desconocimiento de las reales razones que suele tener el hombre para quitarse la vida y que este registro describe muy bien en la página 43, que no lo voy a leer por asuntos de tiempo, se justifica la muerte de los hombres por enfermedad y pueden surgir hasta sentimientos de pena y compasión hacia ese hombre. Entonces, bajo este contexto queda, digamos que naturalizada y casi comprendida el asesinato de la mujer. Los hombres que matan no son enfermos y se matan para evitar el castigo penal y el daño social a su imagen. Tomando en cuenta que este registro fue realizado desde los datos publicados en periódicos, ya termino, impresos y digitales, 2 minutitos más, voy a plantear otro aspecto que no se visibiliza como aporte a la problemática con la importancia que requiere. Se trata de cómo se reporta la noticia, el impacto que tiene en la población y cómo esto perpetúa el problema de violencia que se está informando, los datos que se reportan, la forma en que se describe, la información que se omite o amplía, a la que se le da la intensidad, las opiniones de los vecinos y del propio periodista, le da un tono a la noticia. En esta información servida sin el cuidado necesario pudiera acrecentar y aportar. Revisé 3 documentos, no los voy a decir ahora, pero uno de ellos es un documento excelente que tiene el Ministerio de la Mujer, con otra mirada se llama. El Ministerio de la Mujer ha hecho esfuerzos de documentación, de contactos internacionales para trabajar con este tema, pero hemos tenido, a mi percepción, una involución en cómo se reporta la noticia. Voy a destacar, para terminar, solamente algunos aspectos que hacemos en República Dominicana y que no se deben hacer. Hay un escritor y periodista uruguayo, lo pueden buscar, Quinto Lucas, que dice: el viejo artículo netamente de información, supuestamente objetivo, y la nota puramente de opinión están abriendo paso a un género más rico y vivo. Ya no se busca solo ser espejo de la realidad, sino ayudar al lector a que pueda tomar distancia en la vida cotidiana y logre convertirla en objeto de estudio, aportando elementos que ayuden a desnaturalizar esta cotidianidad para descubrir aquello que esconde una situación injusta, como la pobreza, la represión y el exceso de poder, y es de poder que estamos hablando en la violencia. Para terminar, mencionaré solamente esos aspectos que recogen estos 3 documentos. Primero, el crimen pasional. Esta expresión u otra que haga alusión a un móvil sentimental del crimen es dañino y estigmatizador. El crimen pasional no existe.
por lo que no deben etiquetarse las muertes de las mujeres de esta manera. Segundo, intentar explicar lo ocurrido hablando de celos, de uso de drogas, alcohol o problemas económicos. Estos elementos pueden ser parte de la casuística, pero no se debe necesariamente profundizar en la explicación del fenómeno, ya que no es un asunto privado, sino social y político que viola los derechos de las mujeres y su familia. La causa de la violencia de género es el control y el dominio que algunos hombres ejercen contra sus compañeras. No tendría que darse ninguna justificación para estas muertes. Tercero, la mujer asesinada, golpeada, violada es sobre todo una persona, por lo que las preguntas periodísticas deberían dignificarla y protegerla. Escuchen esto. Nunca se debería dar una opinión positiva del asesino. ¿Ve? Sopesar cuidadosamente estos testimonios. Los vecinos dicen, era un buen vecino, era un buen padre, con lo cual se invisibiliza o se disminuye la gravedad del problema y se termina exculpando. Nosotros hemos visto, así mismo, hemos visto aquí escenarios horribles de multitudes que defienden asesinos de mujeres y que los periodistas lo ponen tranquilamente, incluidos sacerdotes, pastores, políticos y personas de destacada reputación. Utilizar un lenguaje preciso y no estereotipado. Voy a saltarme cosas. Contar la historia completa, que es un poco lo que está haciendo. Evitar abordar los crímenes de género como una tragedia inexplicable que no puede ser tratada por la comunidad o el país. Lo que estamos viviendo es consecuencia de no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Se trata de un tema estructural de la sociedad. Las noticias no deben ser presentadas como hechos aislados ni del ámbito de lo privado. Deben ser referenciadas las características de la violencia. Incluso debe darse, igual que en el suicidio, debe darse información de dónde buscar ayuda para que las víctimas puedan recibir cuidado. Nada, agradezco los minutos regalados de más. Y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Solange Alvarado por su valioso comentario comparativo sobre este tema. La Novia del Atlántico es una de las pocas demarcaciones que tiene el privilegio de contar con 2 mujeres diputadas, lo cual es un ejemplo del liderazgo, desarrollo y trabajo que están teniendo las mujeres en la sociedad dominicana. Ha llegado el momento de pasar la oportunidad a Ginette Burnigal, quien es diputada por la provincia de Puerto Plata, quien también tendrá sus comentarios al respecto. Señores, gracias, buenos días. Para mí este es un importante momento, no sobre todo porque tengo compañeras de panel excelentes, y ya Yeuri nos presentó a todas las que nos acompañan, pero sobre todo la mayoría de aquí es un público joven. Es lo que más me motiva, porque este estudio que ha hecho Flor, que cuando me abordó en la Cámara de Diputados con su cara de una jovencita quizás de menos edad de la que ella tiene, pues me impactó, porque me invitó y me dijo este libro. Cuando yo vi el cuaderno, a mí me lo llevaron el cuaderno, me llevaron no el de prueba que tenía la imagen, sino ese, y yo comencé a hojearlo y ella me lo mandó después digital. Vi en su mirada, ¿verdad?, el deseo de que yo acudiera. Y por muchísimas razones, yo nunca me imaginé verme aquí en este escenario. Y tengo que decirlo porque yo soy una mujer muy franca, muy sincera. Entonces resulta que veo aquí un cúmulo de jóvenes ansiosos de trabajar, porque este trabajo no fue tuyo solo, Flor. Este trabajo fue de un equipo. Y me encanta ver el trabajo en equipo, porque yo que tengo 48 años de casada, y que he aprendido a manejar a un hombre que cree que es el que manda y la que manda soy yo. Me siento muy bien en esta mañana porque se trata de que la juventud se empodere. Aquí habló la experiencia, aquí habló la juventud y habló la profesional. Entonces me encanta este desafío porque la sociedad vive con un estigma en el día de hoy. Terrible, terrible. Y lo triste es que nos estamos acostumbrando a ver el estigma como algo natural.
Y yo que vengo de una comisión bicameral de la Cámara de Diputados donde se manejaba el presupuesto, con encono he denunciado en los medios de comunicación que nada más y nada menos al Congreso, al Senado de la República se le agregan 300 millones este año y a la Cámara de Diputados 315 millones más, sin embargo al Ministerio de la Mujer se le ponen 603 milloncitos de pesos. ¿Cómo trabaja el Ministerio de la Mujer en esa condición? Yo les pregunto. Entonces hay una distorsión desde el Estado que tiene que comprender que esto es una política de Estado. Y en una reunión en la Comisión de Género de la Cámara, la presidenta de la reunión, la doctora Magda, propuso el que fuéramos un cúmulo de mujeres a donde el presidente de la República para que este año que viene fuera el año de la prevención y de la lucha de la violencia contra la mujer, que se adoptara, para que fuera una política de Estado. Pero no solamente lo que hizo Bepensa, que adoptó una política en contra de los feminicidios y de igualdad, sino que el gobierno lo asuma en cada una de las instalaciones y los ministerios del Estado, que es donde más se discrimina. Nosotros tenemos empleadas en la Cámara, por ejemplo, Concepción, no me delate porque voy quizás, ¿verdad? Pero que ganan, una secretaria, mi asistente, gana menos que un chofer. Por lo regular todas son mujeres. Y yo tengo que, del sueldo mío, igualarle. Y mi asistente, no importa que ella esté aquí presente, es muy buena secretaria. Muy buena. Y yo soy secretaria. Y adoro a las secretarias porque las secretarias, las que somos bien formadas, somos el eje y los pasos que da un funcionario público. O sea que yo creo, señores, que esto es cuestión de voluntad política. No es posible que determinadas instituciones de ONG estén recibiendo partidas y que el director general de presupuesto nos dijera a nosotros en la reunión bicameral que los organismos descentralizados gastan la friolera suma de 75.000 millones de pesos fuera del presupuesto. Entonces, por eso, señores, es que el Estado obligatoriamente tiene que empoderarse de esta situación. Yo puedo decir, por ejemplo, que me incomoda muchísimo cuando yo veo en los medios de comunicación, atención Rosa Alcántara, que nos ponen la escena más fea. Y tenemos programas en algunos canales de televisión que su especialidad es esa. Poner el accidente más grotesco, poner el feminicidio y la figura más fea, y no digamos de las redes sociales. El Facebook no tiene reparo. Y yo me pregunto, ¿pondrían ellos a una hija o a un hijo en condición de accidental, en un accidente o de muerte en un medio de comunicación? Seguro que no. Entonces, esas son cosas que inducen. Y ustedes ven que luego que sale en televisión, el hombre en la casa le dice a la mujer, prepárate que ahí va tú. Porque se está induciendo la violencia. Entonces, violencia es también, señores, cuando hay impunidad. Cuando un funcionario vende los 3 brazos completos y todavía usted lo ve sentado en la francesa como si no hubiera pasado nada, entonces usted dice, bueno, ¿y entonces qué estamos? Y perdonen que lo diga, porque yo soy una persona que no tengo reparos y que entiendo que los privilegios tienen a este país harto con J. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros de alguna forma entendamos, cuando digo nosotros son ustedes los jóvenes, que tienen que seguir empoderándose y que ese cuaderno que ha hecho Flor con su equipo tiene que ir y servirle de motor a ustedes para ir a las escuelas, a instruir. Yo misma me he hecho un compromiso de visitar un aula por semana y hablarle a los niños y a las niñas de que son iguales. En un estudio que me dio la licenciada Luisa Marmolejos, que con orgullo dirige la oficina de la no violencia intrafamiliar en Puerto Plata, con el licenciado Kelvin Duncan y otra joven que lo acompaña. Ahora el Ministerio Público le acaba de enviar 4 fiscales más. Hace 2 años atendieron 8.045 personas. Este año 6.050 y pico. Y yo en mi programa de radio y televisión doy el teléfono de la Oficina de la No Violencia, que es algo que el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República debe pedirle a los medios de comunicación que de manera gratuita pasen los números de las oficinas de atención a la no violencia.
Eso es muy importante, porque la comunicación es básica y fundamental. La comunicación es muy buena. A mí hay personas que me dicen, ay, porque en el tiempo mío los jóvenes jugaban al topajo y jugaban a vite-vite, y ahora con esos celulares, eso es una maravilla, señores. Nosotros no podemos escondernos la tecnología. Lo malo es que estuviéramos todos con los celulares viéndolos mientras nosotros estamos hablando. Eso sería una descortesía. Pero que podamos tener comunicación con un hijo que está a otra distancia y que podamos decir algunas cosas por ahí propositivas, eso es bueno. Nosotros no podemos de ninguna manera obviar la ciencia y los adelantos. Debemos adecuarnos a ello. Y esa es parte de la educación que tienen que tener nuestros hijos. Nosotros queremos, por ejemplo, en el Estado ahora, hay unos fondos para que seamos jóvenes digitales. Pero si no tenemos luz todavía. Tenemos impresoras fiscales en los negocios, pero la luz se va y se desprograman las impresoras fiscales. Entonces, tenemos que ubicarnos en el sentido en que estamos y ver que la educación tiene que obligatoriamente ser de una manera adecuada y respetuosa. Yo estoy viendo, y quizás me voy a salir del tema, en los medios de comunicación, una combinación que hace el Ministerio de Educación a los profesores. Van a llegar a su aula, usted tiene que contestar, usted tiene que decir tal cosa y al final entregar su cédula de identidad. Sí, lo vamos a evaluar. Pero ¿por qué ese cuco? Evalúa a esos jóvenes, vaya a esos profesores. Algunos no tienen quizá la preparación académica. Como me dijo la persona que se sienta a mi derecha, Sonia, yo no estudié, pero yo tengo la vivencia de ser una feminista carta cabal. Y he vivido los cambios y he aceptado todos los cambios que han venido, que para mí fueron terribles. Eso lo hablamos aquí en el preámbulo. Hay profesoras que no saben manejar una computadora, pero no tienen falta de ortografía. Entonces, a esas personas, ustedes la van a poner nerviosa con esos anuncios. Entonces, eso es discriminación. Eso en Estados Unidos le dicen bullying. Eso le están haciendo a los profesores de este país. Y de esa forma no es que vamos a conseguir un mejor profesorado. Es tratando de ver de qué manera los fondos del 4% que fueron adquiridos mediante una decisión de la sociedad en pleno, esos fondos son bien empleados y que de alguna manera digamos que vamos a instruir a los profesores sin hacer espavientos y alaracas. Yo creo que esto es un asunto de todos, es un mal que a mí me preocupa muchísimo, pero quiero decir que en mi provincia los 4 casos de feminicidio que hubieron hasta el mes de octubre, ninguno había sido asistido, no fueron casos fortuitos alejados por la Oficina de la Prevención de la No Violencia. En una reunión en la Fiscalía hace 3 días, doña Luisa expuso las necesidades que tenía de más asistencia de fiscales. Y, señores, las custodias y la orden de alejamiento allá funcionan, porque se le da seguimiento. Quizás es un sitio más pequeño, pero se le da seguimiento. Y hasta ahora no ha habido ningún fallo cuando se le da una orden de alejamiento a alguien. Entonces, es muy importante la conexión con la Policía Nacional. Ustedes saben el discrimen que hay en la policía cuando llega una mujer. Hay un fiscal, pero hay que poner desde la Procuraduría, en conjunto con la policía, un fiscal, si es miembro de la policía o no, o es un civil, que esté adecuadamente preparado para recibir a una mujer querellante o a un hombre. ¿Por qué no? Yo me pasé una mañana en la oficina de doña Luisa y llegaron 2 extranjeros que fueron agredidos por 2 dominicanas en su unidad de pareja. Entonces, son cosas que se dan. En síntesis, señores, para terminar, yo pienso que aquí lo que prima es, y debe primar siempre, el deseo de que el que participe en algo lo haga con el corazón puesto. Si ustedes están aquí y forman un equipo, diseñen un plan y que ese cuaderno no se pierda. Yo vi ahí un enunciado que decía los derechos humanos y me encantó, porque manda un mensaje muy bonito, Flor, y está en la página donde tú hablas de los tratados y de los acuerdos. Y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y yo cogí este pedacito, déjame ver que los celulares algunas veces se ponen medio incómodos, aquí está. Y dice así, en el acuerdo que se hizo, ¿verdad?
dice, de acuerdo con lo dictado por la Corte Internacional de los Derechos Humanos, el deber de investigar es una obligación del medio y no de resultado. No debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad, condenada de antemano a ser infructuosa. Debe ser asumida con fe, con pasión. Por eso yo me rebelo cuando dice que es un crimen pasional. Jamás en la vida es un crimen pasional, es un feminicidio. Porque nadie con pasión que quiera a una persona le va a quitar la vida. Jamás. No, no, no. Yo le puedo decir que como mujer política, como mujer que le encanta estar en contacto con el pueblo, me gustaría muchísimo que Flor, en mi oficina de diputada en Puerto Plata, pudiéramos exponer el cuaderno, sencillito, pero con un grupo de personas, para que ahí tú expreses y el equipo qué hicieron para tener ese logro. Te la pongo a la disposición. Y aquí está Ivana, pero yo he tratado, y lo quiero decir aquí como una reflexión, porque su papá es como un hermano mío. Estamos en parcelas políticas diferentes, pero nuestros padres eran médicos y se querían mucho. El mío era una persona sui generis y el abuelo de ella también. Médicos que hicieron un verdadero juramento de Hipócrates. Algunas veces yo peleo con su papá y le digo, cuando venga alguien del gobierno, invítame. Y participamos Ivana y yo y todos los diputados juntos, para que se vea que estamos actuando en conjunto. Y eso le manda un mensaje a la población. Importante, porque tenemos que dejar de pensar, sobre todo en este caso de los feminicidios, en partidos políticos. Esto es un asunto de los dominicanos y de las dominicanas. Esto es un asunto, aunque tú creas que no, Solange, para mí, en mi percepción de edad, es de la familia. Porque afecta a las familias indirectamente, Solange. Es un asunto, sí, de la sociedad. Y tenemos que empoderarnos todos en esto. Ojalá que mis palabras, con sentimiento, pero sencillas, les hayan servido para reflexionar y que las cosas que hagan, decía Amado Nervo en un pequeño poema, que donde quiera que usted encuentre un huequito, llénelo de amor. Llene sus actos y sus pasos de la vida con amor. Y así tendrán el triunfo que todos queremos, que la República Dominicana, aunque yo tengo 67 años, me creo de 15, porque hago ejercicio todos los días y me pongo 3 areticos y mi nieto me dice, nada más te falta uno en la nariz. Digo, no importa. La cuestión es que eso no lo van a poner en ninguna parte, ¿verdad? Eso tienes que cortarlo. No, por favor. La cuestión es que yo creo que los que tenemos la oportunidad de ser actores de algo, tenemos que hacerlo con pasión y con mucho amor. Donde quiera que haya un huequito, llénelo de amor, decía Amado Nervo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días, académica y sobre todo periodista, comunicadora social. De verdad que cuando Dilenia Medina me invitó a que comentara este cuadernillo Feminicidios en República Dominicana durante el año 2016, no dejé que dijera más nada. Dije sí, claro, por supuesto, porque este es un tema que es de mucho interés para mí. Y de verdad que compartir con ustedes, damas, de verdad que es un privilegio, muy valiosas. Es un honor inmenso el que se me haya dado esta oportunidad de comentar este estudio documental de carácter descriptivo que ha realizado la joven investigadora Flor Esmirna Batista bajo la coordinación de la profesora Dilenia Medina. Y agradezco esta ocasión porque como periodista me identifico bastante con el tema de las muertes de mujeres y niñas en el país por razones de género. Un mal que lacera cada vez más las entrañas y la salud socioeconómica, democrática e institucional de la República Dominicana, de la sociedad dominicana. Precisamente días recientes, inquieta por esta situación, por estas muertes, por estos feminicidios, conversaba con la profesora Dilenia Medina de la necesidad de un abordaje más profundo del problema de los feminicidios en el país. Y en ese momento me enteré de esta iniciativa, de esta gran iniciativa de la Unidad de Sociedad Civil, del Observatorio Político Dominicano de Funglode.
y me decía que estaban dando los toques finales ya para la puesta en circulación de este informe, lo que me llenó de mucha alegría. En buena hora recibimos este monitoreo de los feminicidios ocurridos en las distintas demarcaciones del país mediante el seguimiento, recolección y sistematización de los casos publicados en los medios de comunicación, tanto impresos como digitales. En este documento que nos ofrece Flor Esmirna Batista podremos encontrar una serie de datos relevantes e inéditos en esta revisión y registro de los feminicidios en la República Dominicana durante el 2016, tales como la fecha del feminicidio, el nombre del distrito municipal, o sea, la localidad donde se produjo esta tragedia, municipio, provincia, el registro de las víctimas y de los victimarios, los motivos alegados por los que se originó el crimen, el arma utilizada o causa de muerte según forense, acciones de los feminicidas una vez producido el homicidio, el registro de la cantidad de hijos, las víctimas invisibles. Precisamente escribí para el periódico Hoy un abordaje sobre las víctimas, son los niños huérfanos, los invisibles de toda esta tragedia. Y además aborda Flor las edades y el enlace del hecho registrado con el URL del periódico digital. Igualmente, la investigadora analiza documentos, literaturas y estadísticas existentes sobre los feminicidios, tanto en el ámbito local como internacional, para que podamos tener una mirada más integral y global de este fenómeno social. El dato que se revela en este estudio del asesinato el pasado año de 2.958 mujeres adultas y niñas en 18 de 42 países de América Latina y el Caribe, nos confirma que se trata de una epidemia que azota a la región. De esta cantidad de feminicidios que se presume son muchos más, la República Dominicana aporta 111 muertes, ocupando a nuestro país los primeros lugares de asesinatos de mujeres a causa, entre otros factores, a la arraigada cultura machista en la sociedad dominicana. En este informe anual de feminicidios en República Dominicana también se tocan temas cuyo abordaje ha sido prácticamente nulo y que desde mi punto de vista creo que también debe ser visibilizado. Las muertes de los hombres por las mujeres por razones de género. Tenemos que ver los feminicidios y también tocar ese punto que es poco conocido y jurídicamente inexistente en el país. La unidad de sociedad civil del Observatorio Político Dominicano solo registra en este estudio a 12 hombres que murieron a manos de sus esposas, novias, amantes o concubinas en el 2016, lo que evidencia que por cada 7 feminicidios, un hombre fue asesinado por el mismo tipo de violencia. En 5 de los casos, el motivo alegado fue para defenderse de los golpes de la víctima y así salvar su vida. Igual la autora nos presenta datos de trascendencia sobre este fenómeno vinculados a la edad de las víctimas y victimarias, las armas utilizadas para cometer el crimen, la acción de los agresores, de las agresoras después de cometer el crimen y el lugar de la comisión del delito. Como ustedes han podido observar, este documental descriptivo que presenta en esta mañana la autora del mismo, Flor Esmirna Batista, es un aporte de vital importancia para que los tomadores de decisiones del país puedan, a partir de estos datos, diseñar, implementar y evaluar efectivas políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. De igual manera, este material debe ser útil para los comunicadores sociales llamados a jugar un papel fundamental en la concienciación ciudadana. Debemos de tener un abordaje, una comunicación más asertiva, tenemos que utilizar un lenguaje más adecuado, debemos de ser más cuidadosos en la búsqueda, en el abordaje y las publicaciones de las informaciones vinculadas a la violencia contra la mujer, ya que podemos incurrir en profundizar el problema en vez de ser parte de la solución de este fenómeno social. Desde el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, nosotros estamos con esta nueva carrera, Medios Digitales y Comunicación Social, precisamente viendo la posibilidad de que los futuros profesionales de la comunicación social tengan una
tengan una formación integral desde perspectiva de género, que puedan ellos ser transformadores de esta visión, de esta cultura machista, que podamos desde las aulas aportar a que vayamos cambiando este estado de cosas que vivimos en la República Dominicana. Creo que también las academias pueden profundizar la investigación en este tema a partir de los datos que nos ofrece la unidad de sociedad civil del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Y yo comentaba con Dilenia Medina, yo le decía, me interesa, Dilenia, que nos pueda servir de asesora para una investigación, porque hay varios asuntos que tenemos que profundizar. Tú decías y dabas unos datos interesantísimos de la cantidad de mujeres que están en las aulas, a nivel básico, a nivel superior, pero eso tenemos que estudiarlo para tomar medidas preventivas. ¿Qué está pasando con nuestros varones? Los varones se están quedando atrás y desde ya se deben diseñar políticas. Lo primero es ver, estudiar qué está pasando, por qué se están quedando atrás. Ellos están sintiendo que tienen menos poder y por lo tanto entonces responden con violencia. Y la causa es esto, las mujeres se están preparando. Estos datos estadísticos que usted presentaba, de que las feminicidas son mujeres, estudiantes a nivel superior, profesionales, psicólogas, médicos, las víctimas. Y los feminicidas son policías, guardias, choferes, taxistas, o sea, el nivel educativo es bajo. Entonces las mujeres nos preparamos para que entonces nos maten. Es decir, este es un tema que debemos de estudiar desde la academia y las autoridades. El Estado ya debe de comenzar a visibilizar ese problema. ¿Qué hacemos con nuestros niños, jóvenes, adolescentes que no están o se retiran de las aulas? Sabemos que la jornada escolar extendida está contribuyendo un poco a retener a los estudiantes y que ya estos muchachos no tengan que ir a trabajar para mantener a sus familias y tengan entonces que desertar, ¿no?, de las aulas. Este es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que seguir estudiando para que no se nos complique el asunto. Comparto las consideraciones y recomendaciones finales que hace la autora de este informe, de que para reducir los niveles de violencia de género en el país se debe atacar el problema de manera integral, tomando en cuenta los aspectos culturales, educativos, de salud pública y judicial, de manera coincidente, y qué bueno que sea así, que este informe se publica en momentos en que el Estado Dominicano, más que el gobierno, el Estado, porque aquí también están involucrados el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Qué bueno que en estos momentos se pretenda ejecutar un plan que incluye acciones educativas y culturales para el fomento de la equidad de género de la República Dominicana, la implementación de un protocolo en los más de 2.600 centros de salud que identificarán los posibles agresores y víctimas, reportando una alerta al Ministerio Público que recibirá la debida atención. Ese es el anuncio. Igual se contemplan acciones desde el ámbito judicial para proteger a las víctimas. Creo que todos los sectores y actores sociales debemos de sumarnos a esta intención nacional con el involucramiento real para que esta iniciativa del Estado Dominicano no se quede un anuncio como ha ocurrido en el pasado. Ya el periódico Listín Diario incluso hizo una reseña sobre los programas que de manera consecutiva se han estado anunciando, sobre todo en el mes de noviembre, para atacar, por ejemplo, en noviembre del 2018 fue lanzada por la entonces Secretaría de la Mujer la campaña contra la violencia de género. Vivamos en paz de igual a igual. Pero yo pienso que se debe comenzar con el ejemplo. Vivamos en paz de igual a igual cuando las diputadas, las senadoras están en minoría en el Congreso Nacional, cuando las ministras del Estado son 3, me parece, 4. O sea, yo pienso que desde ahí tenemos que comenzar a trabajar por la paridad, por la igualdad.
En el 2011, el Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados lanzaron que el lazo blanco identifique tu apoyo a la no violencia contra la mujer. El 15 de septiembre, el Ministerio de la Mujer lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Bajo el lema Si me quieres, no me dañes, fue lanzada el 12 de noviembre del 2015 otra campaña. El despacho de la primera dama, es decir, que hemos tenido bastante campaña en contra, para prevenir, para atacar este mal social. Sin embargo, cada día más matan a más mujeres. Vemos esta violencia generalizada en la sociedad dominicana, donde las víctimas son sobre todo niñas y mujeres adultas. Quiero concluir mi intervención felicitando al Observatorio Político Dominicano de Funglode por la elaboración de este informe realizado por la joven investigadora Flor Esmirna Batista con la coordinación de Dilenia Medina de la Unidad de Sociedad Civil. Igualmente agradezco a todos ustedes su atención. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Rosa Alcántara por su valiosa intervención. Entre las características principales de las flores resaltan su belleza y el agradable aroma que desprenden. En el Observatorio Político Dominicano contamos con una flor que, además de poseer esas dos características, posee el valor agregado de ser una excelente investigadora. Y ahora, continuando en ese jardín, pasamos de Rosa a Flor, quien es la autora del cuadernillo en cuestión. Con tan grata introducción, ¿quién se queja, eh? Muy buenas tardes. Yo realmente ya no voy a decir mucho porque ya estas increíbles damas han desglosado totalmente el cuadernillo. Realmente queremos agradecerles. Fue muy importante para nosotros que ustedes tomaran su tiempo y pudieran contemplar lo que tiene allí contenido el libro. Nosotros duramos desde finales del 2015 hasta ahora, porque estamos trabajando con el informe de feminicidios del año 2017, con todo esto. Uno de los aspectos, antes de introducir directamente con el contenido del libro, que sí quiero resaltar, es precisamente cómo han actuado los medios de comunicación, y lo voy a decir en base a lo que hemos trabajado durante el año 2016. Realmente ha sido un año bastante fuerte, porque no solo por las características y las palabras que utilizan los medios de comunicación para describir estos tipos de muerte, sino por las fotografías. Durante un año a mí me correspondió ver 111 fotos de mujeres y niñas que murieron de una forma bastante violenta. Subieron fotos donde se veían sus cuerpos siendo mutilados, donde se les subía a las redes sin ropa, niñas, mujeres de 17, de 15, de 30, de 40, de 81 años. Es realmente increíble a los niveles en los que hemos llegado. Debemos pensar en que no solamente estamos matando 2 veces a una mujer por el hecho de que un hombre ya la mató y por el hecho de que los medios de comunicación están matando su dignidad también y la de su familia. Recuerden que cada una de estas mujeres tienen hijos menores de edad y hijos que también ya son mayores, y que cuando en cualquier momento entren a las redes y coloquen el nombre de su madre, lo primero que van a encontrar es la foto de su mamá mutilada. Y eso es algo que debemos comenzar a cambiar desde este preciso instante. Es realmente un placer para nosotros contar con la presencia de todos ustedes, y antes de hablarle un poco del libro voy a leer algunas de las frases que se utilizaron en Twitter cada vez que una mujer moría por los feminicidios. A pesar de que las que les leeré a continuación fueron utilizadas especialmente en México, fueron muy similares a las que observamos durante todo el año 2016 y lo que va de 2017 en las redes sociales en República Dominicana. Insignias como ni una menos, ni una más y si me matan, fueron las insignias de miles de mujeres en la región latinoamericana a través de las plataformas virtuales, y estas se convirtieron en protestas que demandaban mayor protección y respeto hacia la vida de las mujeres. Frases como si me matan es porque tuve la desgracia de toparme con un cobarde sin escrúpulos ni moral que olvidó que nació de una mujer. Si me matan es porque nací mujer en un país donde ser mujer significa tener miedo. Detrás de cada chica tuiteando si me matan, realmente hay una mujer asustada de ser la próxima. Tómale fotos a las placas, avísame cuando llegues, no llegues tarde, mejor no salgas. Esa es nuestra vida.
es normal. Esto es lo que le estamos dejando realmente a nuestras futuras generaciones. Esto es algo en lo que debemos pensar. Y cada una de estas frases lo que refleja es el miedo de mujeres jóvenes y adultas de toda la región. El miedo ahora no es solo salir a las calles y ser víctimas de un atraco. Para las mujeres el temor es muchísimo mayor, porque no solo las atracan, también las violan y las matan. El cuadernillo Feminicidios en República Dominicana inició como una inquietud personal desde hace varios años, y esta inquietud fue provocada porque al momento de querer hacer análisis sobre la violencia de género y los feminicidios, no teníamos un acceso fácil y rápido a datos como la edad, la ocupación laboral, la existencia o no de un historial violento, o si fue conocido por los familiares o por los allegados, la cantidad de hijos mayores de edad y hijos menores de edad que son iguales víctimas de este tipo de situaciones. Y también vimos cómo a finales del 2015 la cantidad de homicidios de mujeres aumentaron en los periódicos digitales específicamente. Entonces lo que decidimos hacer fue comenzar a recolectarlos y clasificarlos de acuerdo a la teoría que plantea Diana Russell y Jill Radford, quienes fueron las primeras que comenzaron a hablar públicamente acerca de este tema. Realmente yo no me voy a centrar mucho en los feminicidios porque en el contenido del cuadernillo, porque entiendo que ya lo habíamos, nuestras invitadas ya lo plantearon realmente. En el texto observarán que es muy descriptivo realmente y se centra en las definiciones de este fenómeno y su clasificación. Decidimos iniciar esta primera versión con el debate del fenómeno y la tipología porque entendíamos que existe un problema en la clasificación que hay en la República Dominicana. Esta acción ha permitido que muchos de los feminicidios que tienen las características para ser clasificados como tal, fuesen clasificados como homicidios de mujeres. Y esto también es debido a la falta de homologación que hay en torno a la misma definición que hay con respecto al feminicidio. Esta falta de homologación también ha provocado la diversidad de clasificación en todo el mundo. Por eso verán que en República Dominicana no tendrán la misma clasificación que tienen en España, por ejemplo. Entonces, lo que observamos es que hay una diversidad en la clasificación de un país a otro. Sin embargo, aunque me gustaría también indicar que a pesar de que nuestra clasificación también es un poco más amplia, ayer Costa Rica, por ejemplo, indicó que ellos tienen dos clasificaciones. El feminicidio, que es el feminicidio legal, que es el que establece la relación, el vínculo sentimental o íntimo entre dos personas, y el feminicidio ampliado, que contempla la misma clasificación que nosotros tenemos, que son los feminicidios íntimos, feminicidios perpetrados por desconocidos, por conocidos, por familiares y los feminicidios infantiles. Nosotros entendemos que datos como la edad, el tipo de armas utilizadas, los vínculos entre las personas e incluso el historial que existe entre ambos es esencial para la creación de políticas públicas efectivas. Y esto incluye la aclaración de las características de cada feminicidio e incluso las formas en las que estos son investigados. La desagregación de información en este sentido es esencial para la elaboración de políticas públicas preventivas y de seguimiento, que hasta el momento en nuestro país no han dado resultado. Durante el año 2016 hemos estado recopilando y clasificando estos feminicidios. Esta sistematización contenida en una base de datos pudo identificar 111 feminicidios divididos entre los que ya les habíamos mencionado. Los dos primeros capítulos del cuadernillo se centran en los aspectos metodológicos y en los antecedentes del femicidio o feminicidio, planteando las evoluciones que ha tenido este fenómeno a través del tiempo. El tercer capítulo entonces se concentra en la ocurrencia de los feminicidios en 2016, pero para toda la región latinoamericana. Y es precisamente aquí donde se evidencia que en comparación con el año 2015, para el año 2016, en la región 2.958 mujeres y niñas murieron por el feminicidio. Y se estima que esta cifra pueda ser un poco mayor debido precisamente a la diversidad que hay en torno a la clasificación del feminicidio. De igual forma, también es importante aclarar que, por ejemplo, Brasil para el año 2016 no dio, para el momento en que se realizó este cuadernillo, no había indicado la cantidad de mujeres que habían muerto víctimas de este tipo de violencia. El cuarto capítulo entonces contiene los tipos de feminicidios, planteando una adaptación
que fue una adaptación de los mencionados por Russell, Radford y Walter de Keseredi, que tienen una tipología que puede considerarse como una subclasificación de la que existen en otros países de Latinoamérica, es decir, las que son feminicidios íntimos, feminicidios no íntimos y feminicidios por conexión. Entonces aquí comenzamos a tratar lo que es el modelo de protocolo para la investigación de las muertes violentas por razones de género, que también establece otra clasificación que es un poquito más amplia, pero que coincide precisamente con la que nosotros estamos planteando en este cuadernillo. No me voy a centrar mucho en esto también para que nos dé tiempo a poder compartir más informaciones. El quinto capítulo, entonces, comenzamos a tratar los feminicidios que ocurrieron durante el año 2016 en la República Dominicana. Y también otros aspectos. Dentro de estos se encuentra el contenido del marco jurídico que trata exclusivamente sobre los feminicidios en el país. Hasta el momento no hay leyes que reconozcan esto como un delito ni que lo penalicen. En los últimos 5 años se sometieron 3 proyectos de ley al Congreso Nacional que reconocen esta figura como un delito y establece penas que van desde los 30 hasta los 40 años de edad. No obstante, todas estas iniciativas se encuentran en el Congreso Nacional con diversas situaciones que no han permitido su aprobación y posterior promulgación. Pero peor aún, y aún más importante, las únicas tipologías reconocidas en estas normativas son los feminicidios íntimos y los feminicidios por conexión, excluyendo aquellos casos donde no existe ningún tipo de vínculos entre la víctima y el victimario, pero donde las razones de género y la misoginia son evidentes. El mismo capítulo contiene la cantidad de feminicidios, los meses con mayor y menor ocurrencia, la edad y la diferencia de edad entre las víctimas y los victimarios, el arma utilizada, la ocupación laboral y la acción de los feminicidas una vez cometieron el hecho. Tal como pueden ver en el gráfico al final, el mes con mayor cantidad de feminicidios fue julio, que tuvo 16, seguido por enero con 13 y diciembre con 12. Aquí le estamos presentando la clasificación que nosotros estamos considerando. Dentro de los primeros tenemos feminicidios íntimos, feminicidios perpetrados por familiares, por conocidos, por extraños o desconocidos y los feminicidios infantiles. El último que podrán observar es una de las últimas figuras que se están discutiendo en América Latina y es acerca de los feminicidios perpetrados por otras mujeres. Todavía nosotros no lo tenemos establecidos en nuestra clasificación, pero es un tema que es importante ir discutiendo. Esta es la tipología que presenta el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas por razones de género y como verán es bastante amplia. Algunas de las observaciones o de las cosas interesantes que pudimos obtener a través de esta investigación, se las voy a decir a modo de resumen para que podamos ir avanzando, es que una de las teorías que tiene el feminicidio es que las mujeres jóvenes y en edad reproductiva son las más vulnerables a sufrir de este tipo de muertes. Y efectivamente, fue una de las cosas que nosotros pudimos verificar. El grupo etario más vulnerable es el de mujeres que se encuentran en edad reproductiva, de 17 a 36 años de edad, todas con hijos menores de edad. El 24.3% de las víctimas era ama de casa y no realizaba ningún tipo de acción remunerada, mientras que el 9% de los feminicidas pertenecía a alguna de las instituciones castrenses, es decir, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ejército y Armada de la República. Es importante indicar que nosotros estuvimos verificando en cuanto a esto, en las instituciones castrenses, en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, se le da un seguimiento psicológico a los militares. En nuestro caso, cuando un joven entra a una de las academias, se le exige un análisis psicológico, pero no es obligatorio a partir de allí. Sí tienen centros como por ejemplo el Hospital de las Fuerzas Armadas, que tienen psiquiatras y tienen psicólogos a donde ellos pueden acudir, pero esto es de forma obligatoria. Y hasta hace aproximadamente 6 meses a ninguno de los militares se le daba capacitación acerca de la violencia de género, que esto es algo que puede influir bastante. Otro de los aspectos que pudimos verificar fue que el 23% de los victimarios se suicidaron una vez cometieron el hecho y otros 9 intentaron hacerlo, inmediatamente mataron a una mujer. Una de las teorías que explica esto es precisamente el victimario lo hace para tratar de evadir la justicia y también a la sociedad.
Otro de los aspectos, y esto sí es un poquito ya más doloroso, digo yo, porque hace referencia a los niños, a los menores de edad. 116 menores de edad perdieron a uno o los dos padres por el feminicidio. Sin embargo, el total de hijos de las mujeres y de los hombres también, de las víctimas y victimarios, fue de 141 hijos entre menores y mayores de edad que perdieron a uno o ambos padres. Cuando comenzamos a realizar la recolección de los feminicidios, observamos que por cada 7 u 8 casos observados en la prensa, aparecía un titular que decía, mujer mata a su pareja. Y esto obviamente ocasionó una impresión y cuestionamientos, porque no se habían observado. Así que con la intención de ver la frecuencia y las características de estos casos, los recopilamos. Según transcurrió el tiempo, notamos que al menos una vez al mes aparecía en los medios el mismo titular. Así que decidimos verificar en los medios de comunicación internacionales y la existencia de documentación acerca de la violencia dirigida hacia los hombres y que culminaba con la muerte de los mismos. Y nuestras respuestas fueron los masculinicidios. Una figura inexistente jurídicamente, pero reconocida en los medios de comunicación de países como Argentina, Colombia, España, Chile, México y Uruguay. Esta es descrita como lo contrario de los feminicidios. Algo que observamos con relación a estos casos fue la repetición de mecanismos, es decir, el arma utilizada por estas mujeres para cometer el hecho y la justificación por parte de las mismas. Estas mujeres utilizaron todas, excepto una. 11 de los casos, son 12, en 11 de los casos el arma utilizada fue el arma blanca, entre cuchillos y tijeras. Y otro de los aspectos que se observó, a diferencia de las acciones que cometen los feminicidios, es que las mujeres o se entregaban inmediatamente, cometían el hecho, o eran apresadas. Pero, por ejemplo, el hecho de que se suicidaban, eso no se observa, o que son algo distinto. Al final decidimos dejar unas preguntas para ustedes, los conocedores en temas de violencia de género. ¿Pueden clasificarse estos como masculinicidio o es la respuesta de las mujeres a la violencia doméstica? ¿Se tratan estos casos judicialmente igual que los feminicidios o es simplemente el reflejo de la violencia, de la sociedad violenta en la que estamos viviendo? Nuestra primera versión es meramente descriptiva y recoge un análisis a profundidad de las definiciones y clasificaciones de los feminicidios. Las venideras podrán centrarse no solo en el análisis de los casos, sino en las evaluaciones y propuestas de políticas dirigidas a los grupos observados en estos análisis. Esto bajo el entendido de que no todos los feminicidios son iguales, por lo que el establecer un claro perfil de la víctima o un claro perfil del victimario se hace bastante difícil, y estas cifras y características así lo demuestran. Cualquier mujer y hombre puede ser víctima de violencia sin importar edad, estatus social o nivel educativo. Estamos ante una sociedad que es eminentemente violenta y es el momento de que asumamos esto. Y entendamos que si no queremos dejarles a nuestras futuras generaciones un planeta, no solo un planeta que cada vez se vuelve más inhóspito debido al cambio climático y una sociedad que es cada vez más violenta, tenemos que comenzar a hacer cambios. Y esto solo se logrará con el trabajo en conjunto de 3 grandes pilares: instituciones gubernamentales, medios de comunicación y la sociedad civil. Muchísimas gracias.